15 de agosto del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Leonardo Orlando, el director general del SRI. El combate a la evasión fiscal son los papeles de Panamá que han permitido detectar nichos de evasión tributaria a través de empresas fantasmas, mientras que el caso Odebrecht revela una instancia judicial en que el SRI registra un saldo negativo. Lo vamos a examinar. También estará con nosotros Lourdes Tibán, exasambleísta nacional de Pachacutic y activista social. La entrega voluntaria a la justicia del exministro prófugo cooperará eficazmente con la justicia, puede legalmente recibir los beneficios de la delación o regresa para un ajuste de cuentas en Alianza País. Lo analizamos. Y José Ayala Lazo, ex alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Hablaremos sobre la tragedia humanitaria de Venezuela y la impotencia de la diplomacia. Ahora, ¿justifican una intervención armada extranjera? El gobierno del Ecuador y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Lo revisamos. Bueno, el bloque de asambleístas de Alianza País mantuvo una reunión ayer en las instalaciones de la Asamblea Nacional para analizar la coyuntura política respecto de las acciones sobre los casos de corrupción y en particular la colaboración del presidente de la Asamblea, José Serrano, en la entrega del exministro del anterior gobierno, Carlos Pareja Llanuselli, para que coopere con la justicia. Vamos a escuchar las declaraciones de Doris Solís y Gabriela Rivadeneira también. Bueno, deberemos conocer cómo se dio, pero estamos claros de que esto le corresponde a la función judicial y a la Fiscalía el conducir este proceso. Entendemos que a título personal el presidente de la Asamblea colaboró con el Ejecutivo, dadas sus funciones y su conocimiento, pero este tema le corresponde tratar a la justicia. No se trata de que viene un prófugo, quiere hacer escándalo, quiere supuestamente lanzar denuncias, como ya lo hizo en la campaña. Bueno, eso es algo que tendremos que escuchar la explicación de esta tarde. A mí me parece que las funciones a nivel constitucional están absolutamente claras y el sistema de justicia tiene que no solamente decirse autónomo independiente, sino ser autónomo independiente y actuar frente a las demandas que tiene el sistema de justicia y también la patria ecuatoriana. Ese es un tema que tendrá que ser explicado no solamente ante el bloque, sino también ante la opinión pública y ante el país también. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El nuevo estilo tiene su contenido, pues la secretaria ejecutiva saliente de Alianza País, Doris Solís, y la secretaria ejecutiva entrante, Gabriela Rivadeneira, han empezado a usar respecto a la independencia de las funciones del Estado un lenguaje diferente al que inauguró su antecesor Galo Mora, quien desconocía esa separación y se burlaba del célebre Montesquieu. Lo medular es que los resultados demuestren que esa independencia existe y no sigue secuestrada. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Pese al mejoramiento de la recaudación tributaria por los controles del SRI y los incrementos impositivos, la evasión es un componente permanente del sistema de rentas internas. Últimamente, los papeles de Panamá y las delaciones de Odebrecht han permitido detectar nuevos nichos de elusión fiscal. Y es así también como la amnistía tributaria se erige en importante fuente de ingresos en tiempo de crisis. Leonardo Orlando, director general del SRI. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, y a todos los ecuatorianos que nos miran a través de Ecuavisa. El SRI publicó en su página web el listado de 512 empresas y personas naturales consideradas para efectos tributarios como fantasmas o inexistentes, las que han realizado transacciones por 1.830 millones de dólares. ¿Cómo funciona este nicho de evasión? ¿Qué resultados está obteniendo el SRI en la investigación de estas empresas? Es muy importante, Alfredo, para el país que se conozca lo que está ocurriendo con la utilización de empresas fantasmas o de papel. También aquellas personas naturales que se prestan para justificar transacciones inexistentes. Realmente la cifra ha superado los 1.800 millones, ahora tenemos más de 2.100 millones, no sé si podemos mirar este cuadro, donde 18.000
clientes de 512 empresas fantasmas han consumido entre el año 2010 y el año 2016 2.100 millones de dólares en facturas falsas. Y esto ha generado un perjuicio para el Estado, solo de capital, sin incluir intereses, multas o recargos, de 655 millones de dólares, principalmente en el impuesto a la renta y en el impuesto al valor agregado. Adicionalmente, también genera afectación en la participación de los trabajadores en las utilidades. Hasta la presente fecha, esta lucha ha sido permanente en estos 10 años de la utilización de empresas fantasmas, pero el año anterior, en marzo, hicimos la publicación de las primeras 144 empresas y a partir del segundo semestre del año emprendimos en una campaña integral estableciendo la normativa secundaria para dar la seguridad jurídica y tipificar esta trama de fraude como una práctica de planificación fiscal agresiva. Son 307 millones de dólares que en los últimos 14 meses hemos recuperado en favor del fisco y que están ya ratificados incluso en algunos procesos de determinación en sede administrativa y otros han sido ratificados en sede judicial. La lucha es permanente, hemos recuperado alrededor de 1/3 del perjuicio ocasionado al fisco. Esperamos cerrar esta cifra aproximándonos hasta finalizar el año en una recuperación y determinación de tributos cercanos a 500 millones de dólares y vamos a seguir en esta lucha durante los meses siguientes del próximo año. Han sido ya 8.000 contribuyentes los que se han regularizado su situación y todavía nos quedan 10.000 de transacciones menores. Todavía hay algunas de montos importantes que están atendiéndose reclamos administrativos. Ahora, un hecho incuantificable de evasión son las redes de corrupción detectadas desde el extranjero por los papeles de Panamá y las delaciones de Odebrecht, donde hay empresas que se beneficiaron con sobreprecios y utilidades no declaradas, así como funcionarios corruptos que recibieron exentos de impuestos millonarias sumas de dinero. En el caso Odebrecht se ha verificado por el SRI en una situación preocupante en la función judicial, donde según información de su página web, en los tribunales se ha perdido causas por 35.963.000 dólares y solo se ha ganado 7.500.000 dólares por concepto de impuesto a la renta y en IVA 8.600.000 dólares perdidos y solo 1,5 millones ganado. La situación en la Corte Constitucional es patética, pues todos los casos los ha perdido el SRI. ¿A qué atribuye esta situación? ¿Los contribuyentes siempre tienen la razón o la vía judicial está contaminada? Estimado Alfredo, eso es importante que conozca la ciudadanía, por eso hemos transparentado toda la información del caso Odebrecht y próximamente publicaremos a nivel de grupos económicos también la situación judicial de cada uno de los integrantes de los grupos económicos. Los juicios, como ustedes conocen, son acciones públicas. En este caso es importante destacar que más del 70% de los juicios a nivel de la primera instancia, que son los tribunales contenciosos tributarios, tenemos resultados a favor y en el caso de la Corte Nacional esa cifra supera el 80%. Lamentablemente en la Corte Constitucional en importantes casos hemos tenido reveses. Coincidentemente en el caso de Odebrecht hemos tenido reveses y nosotros ahora estamos completando los periodos fiscales ante la noticia que se hizo pública en el mes de diciembre. Hemos completado los periodos fiscales pendientes de determinación tributaria e incluso reaperturamos el ejercicio fiscal 2012 para analizar nuevas tramas en base a la facultad que tenemos legal de hacer procesos de auditoría e incluso de redeterminación. En ese contexto queda al juzgamiento de la sociedad cuál es el uso y a veces el abuso que hacen ciertos contribuyentes de recursos incluso constitucionales en 1 y 2 y hasta quieren ir a la Corte Constitucional hasta una tercera instancia. Nosotros creemos que eso debe ser motivo de un profundo debate y probablemente de una reforma para que no se dilate el pago de los impuestos a través de esta estrategia de fraude procesal, de deslealtad procesal, queriendo convertir a los tribunales de la República, incluso a la Corte Constitucional, en un verdadero carrusel de la justicia. Nosotros, por eso hemos... Leonardo, en la década ganada por la Revolución, la ley del SRI se reformó prácticamente todos los años. Este problema de elevación y el deficiente funcionamiento de la vía judicial es viejo, no es nuevo. Para mejorar el sistema, no para que el SRI gane la mayoría de los juicios, sino para que exista justicia.
¿Qué cambios propondría usted al sistema judicial para mejorarlo? Porque nunca se lo hizo durante la década. No, hay una importante reforma. Los juicios que tenían hasta hace poco un promedio de 7 años, hoy con el Código Orgánico General de Procesos, tienen un tiempo promedio que va entre los 2 y los 3 meses. Lamentablemente eso aplica solo para los juicios a partir del segundo semestre del año anterior. Nosotros hemos o sea que es pedido reciente muy respetuosamente. La reforma es del Código Orgánico General de Procesos, está vigente desde el segundo semestre, hubo un periodo de transición desde el segundo semestre del año anterior. Pero era importante, se tuvo importantes reformas en el Código Orgánico Integral de Procesos, que ya no requiere, por ejemplo, la procedibilidad de las determinaciones tributarias para procesar a un contribuyente por fraude tributario. Eso fue en el 2014. En el 2016 entra en vigencia el Código Orgánico General de Procesos. También ha habido reformas, por ejemplo, en el 2014, con motivo del Código Orgánico Monetario, la expedición del Código Orgánico Monetario, uno de los fraudes procesales era impugnar títulos de crédito sobre cosas que ya estaban juzgadas en su fondo, en los tribunales más altos, incluso la Corte Nacional. Se han ido tomando medidas para reformar el sistema procesal ecuatoriano, pero tenemos un tema histórico de carga acumulada de juicios que esperamos que con este sistema oral, procesal, que es mucho más expedito, la Corte Nacional ha establecido una estrategia para tener 2 grupos de trabajo, uno para atender lo permanente, lo corriente de aquí en adelante con el Código Orgánico General de Procesos y otro grupo especial de número de jueces significativos para atender las causas represadas. Por eso esperamos hasta finalizar el año y el siguiente que nos podamos ya nivelar con juicios que incluso datan de los primeros años de la década del 2000 que todavía se están ventilando ante la justicia. El Centro de Estudios Fiscales del SRI presenta la nota de reflexión titulada Lucha contra los paraísos fiscales, una mirada crítica en la que se exponen las implicaciones económicas y sociales de este tipo de acciones que buscan evadir impuestos. El presidente Lenín Moreno, entre las medidas económicas que ha anunciado está el retorno de capitales mediante incentivos tributarios. ¿Se busca atraer estos capitales residentes en paraísos fiscales y con qué incentivos? Bueno, básicamente estamos en un contexto de diálogo dentro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El Ministerio de Comercio Exterior, presidido por el ingeniero Pablo Campana, está estudiando un proyecto, ha conversado con el sector empresarial, se ha manifestado esta propuesta. Nosotros esperamos en los próximos días analizarlo en conjunto, tanto con el frente productivo como con el frente económico, para analizar cuál es la mejor estrategia para el retorno de capitales, bajo el principio de la transparencia fiscal. Una forma muy eficaz, Alfredo, usted algo señalaba al respecto de la lucha contra la corrupción, tanto en el sector público y privado, es combatir. La forma más eficaz para nosotros es tener una estrategia de combatir decididamente la evasión tributaria, el contrabando, el lavado de activos, el testaferrismo y el ocultamiento de la riqueza en los paraísos fiscales. Por eso yo tengo una posición como ciudadano, como representante de la Administración Tributaria radical y que coincide con lo que expusieron 300 economistas muy importantes a nivel internacional el año anterior, de que no hay razón ni ética, ni jurídica, ni económica para que sigan existiendo los paraísos fiscales. Por eso hemos tomado medidas para tener acceso a la información, incluso de estos regímenes considerados paraísos fiscales, a través de la suscripción del Ecuador del acuerdo del Foro Global de Intercambio de Información, donde vamos a tener en los próximos meses acceso a la información de manera automática de los movimientos, cuentas y de empresas de ecuatorianos residentes en el exterior. Yo quiero también hacer énfasis en la trama de las empresas fantasmas, porque es muy importante y debe hacerse notar a la sociedad. Es importante que la publicación del Servicio de Rentas Internas sea utilizada por los medios, por los analistas económicos, por estudiantes, por la sociedad en general. Se está utilizando a personas humildes que viven en casas como estos, en los sectores urbanos marginales, principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde supuestamente se han vendido en una de estas humildes viviendas 8,5 millones de dólares, en un terreno baldío 9,5 millones de dólares, y así por el estilo. Es lamentable que se abuse del desconocimiento y de la pobreza de personas humildes, suplantándole en algunos casos la identidad o quizás
quizás por la necesidad, por el pago de un monto pequeño de dinero, se les haga firmar papeles en blanco y de ahí en adelante se constituyan empresas y se comiencen a emitir facturas falsas. Ahora, esa trama... para cerrar, Leonardo, analistas económicos críticos del gobierno señalan que los ingresos tributarios previstos en la proforma están inflados. Ahora, dados los excelentes resultados obtenidos con amnistías anteriores, ¿se viene una amnistía para cuadrar cifras de recaudación? En el caso de la recaudación del 2017, que está en la proforma, los 14.760 millones están compuestos de dos rubros. 13.170 millones corresponden a los impuestos administrados por el SRI y alrededor de 1.500 millones corresponden a los ingresos arancenarios e incluso el tramo de salvaguardias que se cobró durante los primeros 5 meses de este año. Así que las cifras son consistentes. Hemos recaudado alrededor de 8.000 millones de dólares en los primeros 7 meses y en los siguientes 5 meses tendríamos que recaudar un promedio de algo más de 1.000 millones de dólares mensuales, que viendo las cifras de crecimiento interanual que hemos tenido en el último mes, en los últimos 4 meses hemos tenido crecimientos superiores al 12% y en el periodo de enero a julio hemos tenido un crecimiento del 11%, creemos que vamos a tener la cifra en el presupuesto del 2017, que son 13.170 millones de dólares netos por el SRI, van a ser ingresados al presupuesto sin ningún tipo de problemas. Leonardo Orlando, director general del SRI, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Lourdes Tibán, activista social, exasambleísta de Pachacutic. Vamos a hablar sobre la entrega voluntaria a la justicia del exministro Carlos Parejay Aruceli, que se encontraba prófugo. ¿Ayudará a que brille la justicia o a que Alianza País resuelva diferencias internas? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. 7:22, Lourdes Tibán, exasambleísta nacional por Pachacutic. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, un gusto. Buenos días. Como ex legisladora encargada de fiscalizar a los órganos de control, a los sujetos al control político de la Asamblea, el contralor, el fiscal, pues poco pudieron hacer en el periodo anterior y hoy con los últimos hechos, me refiero a la entrega de Capaya, la retención del ex fiscal ayer, aunque por unas horas y por investigación, la orden de prisión al ex contralor, censurado ya por la Asamblea. ¿Qué corresponde hacer para llegar al fondo de estas redes de corrupción si es que ese es el fin? Corresponde a la Asamblea Nacional cambiar de actitud. 2 periodos legislativos nosotros denunciamos con evidencias. Fruto de eso, el legislador Jiménez y otros legisladores han sido perseguidos. Lo que tiene que hacer ahora la Asamblea Nacional es de una vez por todas abrir la puerta de la fiscalización y decir: esto no puede continuar más, porque no es posible que muchos asambleístas, al igual que en el periodo anterior, lleguemos a denunciar y quedemos simplemente en denuncias y la Asamblea no operativiza un juicio político. Al señor Serrano le corresponde no andar siguiendo a Capaya, le corresponde retomar el juicio político al vicepresidente de la República, dar paso, no para que en el CAL se revise pruebas, sino en el Pleno. En el Pleno los 137 asambleístas pueden o demostrar pruebas o no demostrar pruebas y podrá salir salvado o acusado o culpado políticamente de los actos de corrupción que se asigna al vicepresidente de la República. De manera que lo que el país espera es que todo esto, lo que está pasando, tanto desde el Ejecutivo como desde la justicia, no sea una cortina de humo y terminemos mirando una bronca interna de Alianza País entre el expresidente y el nuevo presidente. Nosotros queremos que la avenida de Capaya, si efectivamente sin condiciones, la avenida de Capaya resuelva varias de las inquietudes. Yo sí creo que viene con condiciones y el momento que le miramos, por ejemplo, no viene pues amarrado con cadenas como un delincuente, como por asuntos políticos. Le trajeron a Galo Lara le denigraron amarrando con cadenas, le trajeron en avión común. ¿Cómo así al señor Capaya
un personaje que le ha robado al Estado ecuatoriano, que se llevó los recursos, que fue cómplice. Ahora, en el caso justamente de Capaya, exasambleísta, su abogado, el abogado de él ayer decía que van a solicitar cooperar en todo lo que conoce el señor Pareja Yanuseli, y el decir todo es distinto a decir sobre esto hablo y sobre esto no. Y luego, ¿cómo probar sus denuncias? Y escuchemos sobre eso algo de lo que había dicho ya Capaya en su momento. Alex Bravo y Arturo Escobar, funcionarios de Petroecuador, le entregaron a usted dinero de las contratistas para el controlador Carlos Porit y el fiscal Galo Chiriboga. Sí. Eso fue lo que él dijo, que a él mismo le dieron dinero para darle al contralor o al fiscal, pero ahora sometiéndose a la justicia. Eso no puede quedar solamente en videos de YouTube, sino que tiene que aportar con elementos que sean, como dice el código, información precisa, verdadera, hechos comprobables. De eso dependerá cuánto pueda aportar Capaya en llegarse a conocer cómo operaba la red, en que pueda sustentar sus afirmaciones. Muy de acuerdo. Tiene que decir todo, absolutamente todo, pero cuando nosotros miramos involucrado ya a un exministro del correísmo haciendo el camino de honor para traerle sin cadenas en avión privado, se tiene que decir quién pagó el avión, cómo así viene en avión privado, cómo así Capaya no está en cárcel de máxima seguridad. Se supone que es una persona que se tiene que cuidar mucho, tiene que ir a la cárcel de máxima seguridad, a la Tacunga. Esos son los acuerdos. Ojalá dentro de los acuerdos no esté previsto no dilatar contra los amigos de la Revolución Ciudadana o contra los personajes que fueron a blindar su venida. Para nosotros los ecuatorianos es importante la llegada de Capaya. Además, debía nomás haber venido. Si venía a entregar a la justicia, en el aeropuerto de Miami le detenían, le ponían las esposas y llegaba acá al aeropuerto. Y ahí vamos a preguntar a los ecuatorianos, ¿qué rol juega el fiscal general de la nación? Ya, el que salió, el que dejó de ser fiscal, Galo Chiriboga, ve hasta para huir, tiene pereza, iba a huir por el aeropuerto, iba a huir. Pero ahora estamos con un nuevo fiscal. Se supone que la llegada de Capaya debía ser liderado, coordinado, ejecutado por el fiscal general de la nación. ¿En dónde queda ahora? Si bueno, y ya cierto, sabemos además y conocemos por el fiscal actual que él ni siquiera sabía a qué procedimiento quería someterse el señor Capaya, el señor Carlos Pareja Yanuseli. Ahora, recordemos que usted hace referencia al exfiscal. Cuando el exfiscal Chiriboga compareció ante la Asamblea, dijo que en su administración, por ejemplo, no habían conocido ningún hecho de inconducta, lo dijo así, de Carlos Polit como contralor, por un lado. La Asamblea tampoco fiscalizó. El Consejo de Participación le puso la mejor calificación para que vuelva a ser contralor, refiriéndonos a ese caso. Entonces, si hoy se quiere emprender una lucha real contra la corrupción, limpiar Fiscalía, Contraloría, Consejo de Participación, impulsar la fiscalización desde la Asamblea, ¿por dónde empezar? Primero, asumiendo que la corrupción está institucionalizada. La corrupción no está en personas nomás, la corrupción está institucionalizada. Yo estoy pidiendo cita al Contralor General. Vea, la corrupción hay que cortar desde lo más bajo hasta lo más alto y bajar desde la cúpula hasta el nivel más bajo de la función pública, porque no puede ser que se diga, no, la corrupción está cuando llevan 10, 20, 30 millones de dólares, cuando se llevan $500, cuando se llevan $1000. Eso hay que controlar, porque ¿qué ejemplo vamos a dar a los jóvenes? ¿Qué ejemplo en la vida de la administración pública estamos diciendo? Entrar a la administración pública es sinónimo de hacernos ricos de la noche a la mañana, de robar lo que más pueda al Estado ecuatoriano. No le estamos robando al Estado, le estamos robando la salud, la educación, las viviendas de nuestra gente. De manera que si tomamos conciencia, entonces los ecuatorianos hay que cerrar filas contra la corrupción. Invito a nuestros asambleístas de oposición en la Asamblea Nacional a hacer un solo cuerpo contra la corrupción y exigir a la Asamblea Nacional retomar su rol de fiscalizador, lo cual no lo ha hecho hasta ahora, ni lo hizo en los 2 periodos, y nosotros con 5 votos, con minoría no podemos hacer, pero creo que la Asamblea Nacional, los 137, tienen que poner la camiseta contra la corrupción y no seguir diciendo. Y hablando que de son eso, hay tensión al interior de Alianza País, digo, sobre cómo se están moviendo las fichas en la Asamblea. Están los que
apoyan las decisiones de Lenín Moreno, los que prefieren también la lealtad al expresidente Correa, allí mismo en Alianza País, siendo oficialismo, y quienes quieren ser oposición. Para algunos esa es la estrategia, pero digo, según cómo se muevan las fichas, ¿cree usted que la oposición, usted llama a un solo bloque, Pachacutic tiene 4 asambleístas, pues están dentro de un bloque, este bloque de las minorías, podrían estar dispuestos a unirse incluso a las iniciativas de Lenín Moreno en la lucha contra la corrupción? Me refiero a sumar votos. Sí, es que no es sumarnos a Lenin, es sumarnos al sentir de los ecuatorianos. Y Lenín Moreno lo que tiene es que sintonizar. O es que hay que seguir hablando de la lealtad a un señor que ya se fue, a un señor que ya no es nadie, a un señor que dejó de ser presidente y sigue delirando, sigue soñando con volver a ser presidente. La lealtad de ese señor para todos los ecuatorianos se acabó. Hoy Lenín Moreno tiene que poner al lado del pueblo. Nosotros estamos dispuestos a apoyar en la lucha contra la corrupción, como hemos hecho en el periodo anterior, como hemos dicho todos los días denunciando los actos de corrupción. Hoy Lenín Moreno y toda su gente de Alianza País tienen que olvidarse que el anterior gobierno fue de manos limpias. Eso quedó en el discurso, nos dijo que éramos, ellos dijeron que los honestos eran más. Lo que tenemos que pensar es que los ladrones son pocos y tienen nombres y apellidos. Esa lista tiene que salir, y ahí en esa lista el pez gordo, el que sigue tuiteando desde Bélgica, el pez gordo tiene que caer, de manera que todos ahí unidos para apoyar la lucha contra la corrupción con el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero respetando la independencia de funciones y que nadie se mete en lo uno y en lo otro. La opinión y las observaciones también de Lourdes Tibán, ex legisladora de Pachacutic, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 7:32. Vamos a una pausa. Al regresar, hoy nos acompañará José Ayala Lazo, ex alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, y vamos a hablar sobre la crisis venezolana. Ha puesto a prueba no solo a la OEA, sino también a UNASUR, CELAC, al Grupo Andino, Mercosur, ALBA, CARICOM. Ninguno es capaz de encontrar una salida idónea. ¿Cómo se alinea el Ecuador? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La tragedia humanitaria y la crisis política y económica de Venezuela están poniendo a prueba el sistema interamericano, que hasta el momento no encuentra una salida idónea frente a una situación que está llegando a extremos inéditos. Entre tanto, la canciller María Fernanda Espinosa mantiene el mismo discurso de sus antecesores en los foros regionales de la OEA y el ALBA, defiende los principios de no intervención y autodeterminación, apoya al diálogo y rechaza las sanciones. José Ayala Lazo es canciller y ex alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. La posición del gobierno nacional se alinea con los principios de no intervención en asuntos internos y libre determinación de los pueblos para, en definitiva, apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Se respeta en Venezuela la libre determinación del pueblo venezolano? Yo creo que lamentablemente los principios a los que acude la señora Espinosa, que son válidos y que deben respetarse, en el caso del Ecuador no son sino una pantalla para ocultar las alianzas ideológicas que la señora Espinosa defiende. En efecto, el principio de no intervención debe cumplirse, debe respetarse. Fue creado a nivel interamericano en 1933 e incorporado a la Carta de la ONU. Pero el principio de no intervención ha sido lentamente modificado por los cambios de los conceptos de la soberanía responsable. Y en consecuencia, el presidente Roldós en el año 1980 propuso una doctrina que debería ser respetada por el Ecuador. La doctrina que consiste en señalar que la defensa y protección de los derechos humanos está por encima de todo derecho o principio como el de intervención. Y dijo expresamente que la acción internacional concertada en defensa de los derechos humanos no viola el principio de la no intervención. En efecto, en el gobierno de Jaime Roldós, cuando aún gobernaban varias dictaduras en la región, se emitió en Riobamba la Carta de Conducta que estableció el principio de que en la región no se puede utilizar la soberanía
como medio para justificar las violaciones a los derechos humanos. Ahora, esta carta de conducta, y esto es lo interesante, que no es solo una doctrina, fue suscrita por los países del Grupo Andino, entre ellos Venezuela, y se comprometen al fortalecimiento de la democracia y al respeto a los derechos humanos. Esta carta de conducta, también conocida pues como doctrina Roldós, es entonces la que debe regir la relación específica con Venezuela, que también es suscriptora de dicha carta de conducta. Ciertamente, Alfredo, pero es que hay inclusive otra razón, quizá más poderosa. Si bien Roldós lanzó la tesis Roldós, la doctrina Roldós, en el año 2003, en el año 1993, esa doctrina fue recogida a nivel mundial en la Conferencia de Viena, Conferencia de las Naciones Unidas. En el año 2005 hubo una cumbre mundial para dar forma y contenido a lo que se llamó el principio de la responsabilidad de proteger, y en el año 2009, hace poco, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentó un informe en virtud del cual se dice que para fortalecer la soberanía responsable hay que crear un sistema que proteja los derechos humanos de todas las personas del planeta. Para ello hay tres pilares. El primero, cada Estado es el principal responsable de proteger a sus ciudadanos. El segundo, la comunidad internacional tiene que actuar para cooperar con los Estados en dicha defensa. Y el tercero, si los Estados no cumplen con esa obligación, la acción internacional debe ser concertada, inclusive llegándose, según el capítulo 7 de la Carta de la ONU, a la acción militar aprobada por el Consejo de Seguridad. Y finalmente, si el Consejo de Seguridad por algún veto no actúa en apoyo o en ejecución de la llamada Resolución Pro Paz, la Asamblea General de la ONU puede intervenir y dictaminar que es necesaria una acción internacional de protección de los derechos humanos. Ese es el panorama jurídico. Y el político es el ver a Venezuela desangrada, las protestas reprimidas con violencia, mientras la comunidad internacional, por el boicot interno a nivel latinoamericano, no actúa. Y allí la responsable en gran medida de eso es la canciller ecuatoriana. Tal como se presentan las cosas al interior de Venezuela, donde la dureza del régimen de Maduro ha tomado el control del Estado, aunque no hay pues la coreografía que existía con la Guerra Fría entre dos potencias atómicas mundiales y una de ellas apadrinando a Cuba, ni tampoco son comparables los recursos naturales de Cuba y Venezuela. Estamos frente al advenimiento de un régimen como el cubano, que ha resistido embargos y bloqueos durante más de medio siglo. Parecería que sí. Yo creo que el señor Maduro tiene en su mente la creación de una segunda Cuba en nuestro hemisferio. Y parece que en la mente del señor Trump también existe esa manera de ver las cosas, a punto tal que acaba de cometer uno de los errores más torpes, permítame la expresión, en materia internacional, cuando amenaza a intervenir militarmente en Venezuela, lo que ha suscitado, de hecho, paradójicamente, una reacción obvia de apoyo a Venezuela sin limitaciones de carácter ideológico. Moros y cristianos en Venezuela están ahora levantando su voz enérgica y justa en contra de una eventual amenaza norteamericana. Hasta ese punto hemos llegado de confusión en la política interamericana y mundial sobre el caso venezolano. Ahora, la crisis venezolana ha puesto a prueba todos los sistemas regionales de concertación, defensa de la democracia y los derechos humanos. UNASUR dejó de funcionar porque la mayoría ya no es chavista, la OEA es incapaz de reunir los votos para un consenso, el CELAC y el CARICOM pasan por lo mismo, el Grupo Andino es un fantasma, solo el ALBA se alinea vigorosamente porque no representa a todos, y también el Mercosur, sino a un grupo. En este escenario y ante la amenaza militar de Trump, ¿es las Naciones Unidas las que ya deben intervenir en este asunto? Yo creo que debería hacerlo. En primer lugar, yo creo que el ALBA es un cadáver internacional. La señora Espinosa ha tratado de revivirlo
precisamente haciendo uso de su posición frente al caso de Venezuela. Pero no olvidemos que hubo una reunión simultánea a la del ALBA en Lima, y en esa reunión los países democráticos más importantes de América condenaron lo que está sucediendo en Venezuela en cuanto a abusos gubernamentales y específicamente la convocatoria a una asamblea constituyente sujeta a los deseos del presidente Maduro. Todo esto está contemplado en la Carta de la ONU y en la doctrina de la protección, de la responsabilidad de proteger para que se produzca una acción mundial, internacional. El Papa Francisco ha intervenido condenando la eventual asamblea en Venezuela. La Unión Europea ha expresado un criterio similar. El Mercosur en nuestro continente. Es decir, el tema de Venezuela es un tema de preocupación mundial y si la ONU llegara a tomarlo en su agenda, estaría cumpliendo con su obligación de proteger los derechos humanos y proteger la paz universal. Pepe Ayala, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Concluimos así esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado. Alfredo, nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.